escuchado la palabra redención? Redención, redimir, rescatar, restaurar. Son palabras, o es una palabra que definitivamente en un contexto cristiano, o en un contexto espiritual, en un contexto de iglesia, como quieras llamarla, es una palabra que es bastante común, pero al mismo tiempo creo que también es una palabra que ha perdido en cierta manera la dimensión del alcance que representa esta palabra. Porque muchas veces hablar de redención, por lo general, es hablar de un tema que de manera muy importante, de manera significativa, hemos limitado, hemos reducido a un par de temas como asegurarnos una condición futura, ¿no? Es decir, asegurarnos una vida eterna, ¿verdad? Y ahorita cantábamos mucho acerca de esto, ¿verdad? De lo que vendrá una vez que ya no estemos en este mundo. Entonces, redención lo limitamos, lo cuadramos a la seguridad de un destino asegurado o una vida eterna, o bien a una cuestión que tiene que ver más con un asunto individual, en donde ahora, a diferencia de antes, tenemos la capacidad de vivir de una manera diferente, ¿no? De vivir de una manera que hace una diferencia con el resto del mundo. Y aunque pueden ser respuestas válidas y con cierto sustento bíblico, estas dos cosas que te acabo de mencionar, la realidad es que si nos detenemos a contemplar el cuadro completo por un instante, ese cuadro que se nos revela desde Génesis hasta Apocalipsis, vamos a encontrar que la redención va mucho más allá de simplemente que ahora tú y yo podamos disfrutar de algo, o el que se nos entregue algo, como en este caso una vida eterna o una manera diferente de vivir. Es decir, el que Dios nos ofrezca redención no es nada más para garantizarnos el no ir al infierno y tener un lugar asegurado en el paraíso o en el cielo. No es nada más para darme la capacidad que quizás antes no tenía de amar, de perdonar, la capacidad de ahora preocuparme por el pobre, por el huérfano, por la viuda y alzar la voz en contra o más bien no en contra, a favor del más débil y del necesitado. No, y ojo, porque aunque podemos decir que estas cosas, el amar, el perdonar, el alzar la voz por el necesitado, el preocuparme por la viuda y el huérfano, son definitivamente partes importantes cuando hablamos del tema de la redención, pero no es la redención completa, o no es el propósito principal o único de la redención. Y es precisamente de esto, de lo que quiero hablarte el día de hoy, cómo la redención que solo Jesús puede darnos restaura algo que se ha roto en cada uno de nosotros. Y principalmente, ¿qué tiene que ver con el tema de idolatría del cual hemos estado hablando en las últimas semanas? Que si tú este tema va a ir muy relacionado con los estudios de las semanas anteriores, y con esto básicamente vamos a cerrar el tema. Y hemos estado hablando de idolatría. Déjame darte un panorama muy breve, pero a la vez que creo que nos va a ayudar a entender mejor este tema. Cuando hablamos de idolatría, o cuando la Biblia habla de idolatría, no se refiere exclusivamente a figuras hechas de yeso o de barro que podemos encontrar en determinados lugares y que representan a hombres y mujeres que llevaron una vida piadosa y los cuales ahora son dignos de imitar. No, la Biblia, cuando habla de idolatría, habla de una cuestión o de un asunto del corazón. Es un tema en donde hemos permitido que diferentes cosas,
diferentes circunstancias, diferentes elementos se pongan en el trono de nuestro corazón. Y hacíamos justamente esta comparación, ¿no? Imagina que tu corazón es un trono y que en ese trono nunca va a estar vacío. Siempre va a haber alguien sentado en ese trono. Y quien esté sentado en ese trono va a tener tu amor, pero también va a tener la autoridad para moldear y dirigir tu carácter. Entonces, muchas veces hemos permitido que cosas tan simples como, bueno, simples entre comillas, pero como el egoísmo se siente o se posiciona en el trono de nuestro corazón, y ese egoísmo ha moldeado nuestro carácter, porque ahora todo se trata de mí, porque si mis expectativas no se cumplen, entonces hay problemas. La falta de perdón que se ha posicionado en el trono de mi corazón ha moldeado mi carácter, y entonces a partir de eso se han generado diferentes raíces de amargura, porque la falta de perdón ha moldeado mi carácter. La envidia, los celos, el chisme, hay tantas cosas que hemos podido identificar que probablemente están puestas en ese lugar, que es necesario que Dios venga y restaure y cambie y quite esas cosas en nuestro corazón. Y es lo que vamos a ver el día de hoy. ¿Cómo yo puedo deshacerme de esos ídolos que quizá el día de hoy han desplazado a Dios del trono de mi corazón y se han puesto ahí? ¿Cómo podemos deshacernos de esos ídolos? Entonces, acompáñame a Colosenses, capítulo 2, por favor. Colosenses 2, versículos 13 al 15. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, les dio vida juntamente con Él, perdonándoles todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándole de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Perfecto. La Biblia va a responder a tres preguntas de manera clara y que tienen que ver mucho en cuanto a la existencia del hombre. El hombre durante décadas ha tratado de contestar estas tres preguntas, ha inventado filosofías, ha inventado formas de pensar, ha inventado cosmovisiones, como quieras llamarle, tratando de dar respuesta a estas tres preguntas. ¿Quién es Dios? ¿Quién o qué es el hombre? ¿Y cuál es el destino del hombre después de morir? ¿Qué hay después de la muerte? Y para poder hablar o para poder entender el tema de redención, que es el primer punto, el cual quiero hablarte el día de hoy, es súper importante entender, identificar lo que la Biblia dice acerca de quién o qué es el hombre. Porque cuando entendemos nuestra esencia, cuando entendemos quiénes somos, de dónde venimos, a dónde vamos, entonces podemos también entender cuál es nuestra más profunda necesidad en esta vida. No, tu mayor necesidad en esta vida no es el príncipe azul con ojos bonitos, no, con caballo blanco que va a venir a sacarte de este lugar. No, esa no es tu mayor necesidad. No, tu mayor necesidad no es ese convertible que viste en la calle, ¿no? Ahí por Constituyentes y tú ibas en la Urban, ¿no? Y venía y mira. Y muchas veces creemos que necesitamos ese tipo de cosas para ser feliz, para ser plenos, para sentirnos satisfechos. Es que si tuviera más. Es que, ¿cuántos vieron el box ayer? Yo sé que no todos, pero
Ayer peleó el Canelo Álvarez, uno de los boxeadores más competitivos. Yo no sé de box, entonces no voy a opinar si es o no es. ¿Sabes cuánto se llevó ayer por media hora de pelea? 30 milloncitos, ¿no? 30 milloncitos de dólares. ¿Qué haces con eso? O sea, ¿en qué te lo gastas? ¿No? O sea, mi sueño es agarrar un fajo de billetes y hacerle así, ¿no? En la cara. Pero ¿sabes? Eso no te va a dar la tranquilidad que necesitas. Eso no te va a llenar la plenitud que estás buscando. Eso no te va a dar el amor que tu alma necesita. Y ahorita vamos a ver mucho más de esto. Ahora, déjame aclarar esto o partir de este punto, porque cuando la Biblia nos ayuda a entender nuestra esencia o a entender quién soy, no me refiero simplemente a un asunto de personalidad. Soy así porque de niño pues no fueron suplidas ciertas necesidades afectivas, ciertas necesidades emocionales, y eso marcó mi vida y entonces por eso ahora soy así. No, en mi caso es que soy Rodríguez, ¿no? Y los Rodríguez son re buenos para el chisme, ¿verdad? Los Rodríguez son re buenos para hacer tranzas. Los Rodríguez son re buenos son bien mujeriegos, entonces pues yo soy Rodríguez, ¿no? No se refiere a eso, sino que va mucho más profundo y ataca un área mucho más sensible que quizá tú y yo hemos podido llegar a considerar, porque cuando la Biblia me lleva a un correcto entendimiento de quién soy, me va a llevar a la misma línea de entendimiento que puso al apóstol Pablo acerca de quién era él. Ahora, si estudiamos las diferentes cartas que Pablo escribe a lo largo de su llamado, a lo largo de su ministerio, podemos observar un cambio gradual en Pablo a medida que la percepción que él iba teniendo de sí mismo iba creciendo, iba madurando. Y me encanta porque si vamos a la primera carta que Pablo escribe a los Corintios, vamos a encontrar que Pablo se va a presentar a sí mismo como el más pequeño de los apóstoles, el más pequeño de los que fueron enviados, el más pequeño de los que tienen una comisión y fueron enviados a llevar a cabo esa comisión. Y podemos apreciar cierta humildad en el corazón de Pablo, es verdad. Pero si seguimos avanzando y si seguimos el rastro, vamos a encontrar que años más tarde, en la carta que escribe a la iglesia que está en Éfeso, Pablo ya no se ve a sí mismo como el más pequeño de los apóstoles, sino que ahora va a llamarse a sí mismo como menos que el menor de los santos, menos que el menor de los apartados. Entonces, chécate cómo va esta progresión, esta maduración en el corazón de Pablo. El menor de los llamados, el menos que el menor de los escogidos, ¿no? Y ya para el año 65 aproximadamente, y una vez que Pablo experimentó oposición, una vez que Pablo experimentó golpizas, una vez que Pablo experimentó lo que era ser encarcelado y el maltrato violento que recibía estando en prisión, va a escribirle a Timoteo y va a presentarse como Pablo de los pecadores, el primero. ¿Qué había en el corazón de Pablo? ¿Por qué entre más crecemos y maduramos en este caminar con Jesús, en lugar de exaltarnos, en lugar de vernos como superiores al resto, porque es lo que nos han enseñado,
Es que tú bebes diferente al resto del mundo. Es que tú eres la sal, tú eres la luz, tú eres lo que le da sabor al mundo. Entonces eres diferente. Pero es curioso, porque en lugar de exaltarnos, en lugar de vernos más, cuando maduramos en Cristo, vamos apreciando nuestra real condición, como los pecadores que somos. Y sabes, cuando aprendemos a vernos así, como lo que verdaderamente somos, no como unas víctimas de las circunstancias, cuando verdaderamente aprendemos a vernos como los pecadores que somos, como aquellos hombres o mujeres que hemos ofendido a Dios, entonces podemos abrazar con fe la necesidad de un Salvador. Mientras no, yo no valoro algo que no creo necesitar. Yo no valoro algo que no creo necesitar. Entonces, mientras que tú y yo no entendamos, no sintamos el peso que representa nuestro pecado, jamás podremos ver el valor y la hermosura de Cristo. Y va a ser algo más. Y va a ser un objeto más. Y va a ser una enseñanza más. Y va a ser una forma de pensar más. Pero no va a tener ningún valor. Y cuando me ofrezcan algo mejor que Él, ya no me sirve esto. Porque nunca voy a valorar lo que no creo necesitar. Y cuando me cierro a la posibilidad de verme como el gran pecador que soy, entonces jamás podré apreciar a Jesús como el gran Salvador que se entregó a sí mismo para darme vida. Y sabes, y creo que esto se da mucho más en nuestro contexto, en el contexto en el que estamos. Porque muchas veces llegamos a dar por hecho que Dios nos ama porque Él tenía que amarnos. Muchas veces nos dice y dice, Dios te ama, Dios es tu Padre, mira, Él quiere lo mejor para ti. Y escuchamos tanto esto, que no sé si llega un punto en el que ya simplemente damos por hecho que Dios nos ama porque así tenía que ser. Que el Padre dio al Hijo porque si Él no nos rescataba, si Jesús no venía y pagaba el precio por nuestros pecados, pues ¿qué iba a hacer? ¿No? Que necesitaba de alguien, entonces necesitaba rescatarnos, porque si no, pues pobrecito, se iba a quedar solo. Y creo que muchas veces perdemos el asombro de la magnitud del Dios de gracia y misericordia que tenemos por delante. Y claro, no vamos por la vida diciendo este tipo de cosas. Claro, no vamos por ahí diciendo, sí, Dios me ama, pues porque tenía que amarme. No vamos por ahí diciendo, pues dicen que Él me creó, ¿no? Pues ahora que se aguante. Pues mira, yo ni pedí nacer, ¿no? Entonces, y si dicen que Él me creó, pues que me ame así como soy, ¿no? Pues que me aguante. Y obviamente no llegamos a ese nivel de descaro, ¿verdad? Obviamente yo no llego con alguien y le digo, ¿sabes qué? Pues Dios me ama porque, pues veme. ¿Cómo iba a desaprovechar esta oportunidad de amar a alguien así como yo, ¿no? Inocente, tierno, compasivo, amoroso? Claro que me iba a amar. No tenemos ese descaro, no tenemos ese cinismo. Pero ¿sabes cuál es un síntoma que hace evidente que hemos caído en la mentira de creer eso?
¿Sabes cuál es un síntoma que refleja que refleja o que hace evidente el que nuestra manera de pensar es esta? Dios me ama porque tenía que amarme. La actitud con la que vengo a la iglesia. El desinterés, la apatía con la que alabo. La importancia que le doy al congregarme, el valor que le doy a la palabra, el valor que le doy al adorar. Si hablamos de disciplinas espirituales, orar, leer la Biblia, este tipo de cosas es lo que prefiero sacrificar antes que perderme el último capítulo de la serie de Netflix. Orar, levantarme 15 minutos antes para orar, ¿qué te pasa? Cansadísimo estoy. Oye, y sale el nuevo capítulo de Luismi, ¿lo vemos o qué? Híjole, son 11:30, ya va, lo vemos. Pero agarrar esto, por Dios, Dios me libre de hacerlo. Pero Él me ama. O sea, Dios, gracias por amarme. No sé si me explico en este punto. Y entonces creemos esto. Creemos que, y es verdad, no estoy diciendo que no. Dios te ama, y ahorita lo cantábamos. Dios me ama tal como soy. Pero es muy diferente mantener una actitud de indiferencia. Es muy diferente mantener una actitud de, pues, si tú me quieres amar, Dios, pues adelante, mira, yo me dejo amar. Pero no me pidas un compromiso. Si me quieres amar, dale. Pero yo no voy a dar un paso más allá de mi comodidad. Y cuando entendemos que Dios no tenía en lo más mínimo, escucha esto, Dios no tenía en lo más mínimo ninguna necesidad de ti o de mí, y que lo único que yo merecía era juicio y castigo a causa de mi rebelión, a causa de mi pecado, pero que en lugar de eso, Él me redimió, Él me rescató, Él me amó, Él me recibió como su hijo. Cuando yo entiendo eso, entonces mi corazón arde y se desborda en gratitud y alabanza por el Dios de gracia y misericordia que está delante de mí. Pero mientras no. Pero mientras podemos tener al mejor grupo de alabanza que lo tenemos y yo estar... ¿Ves la diferencia? Y no es un tema de complacer a alguien, es un tema de tu relación con Él. Y por eso oraba hace rato esto, no sé si fue aquí o con el grupo, pero ¿te imaginas que estás tú, Dios y cualquier otra cosa, y que Dios te viera y dijera, ay, no, tengo esta prioridad, mejor atiendo esto? ¿Cómo sería eso? Si Dios antepusiera una prioridad a ti o a mí. Y así somos. El pastor Sugel Michelén, un pastor reconocido a nivel Latinoamérica, tiene un punto de vista muy interesante de esto. Él dice que cuando no había sido creado todavía nada, ahí estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en una comunidad de mutua adoración y deleite. Ahí estaban ellos. Antes de Génesis, ¿te has preguntado qué hacía Dios antes de Génesis 1:1? Eso.
estaba junto con el Padre, el Hijo y el Espíritu en una comunidad de mutua adoración y deleite. Y tenemos que saber esto, porque la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu han tenido una eterna relación de mutua adoración, de mutua alabanza, de mutuo deleite, de mutua apreciación perfecta entre ellos. El Padre alabando al Hijo, el Padre alabando al Espíritu Santo, el Hijo alabando al Padre, el Hijo alabando al Espíritu Santo, el Espíritu Santo alabando al Padre, el Espíritu Santo alabando al Hijo, y se repite el ciclo, alabando. ¿Cómo actúa Dios siempre? De manera que perfecta, completa, íntegra. Entonces imagínate el nivel de adoración, el nivel de alabanza que hay en esa comunidad. ¿De verdad crees que Dios te necesita? ¿De verdad crees que Dios está rogando por... Y mientras hemos estado estudiando esta serie de ídolos, lo hemos mencionado una y otra vez. Dios sigue siendo Dios si tú crees o no crees en Él. Dios sigue siendo Dios si tú agarras esto o no lo agarras. Dios sigue siendo Dios si tú alzas tu voz para declarar las grandezas de Él o no. Pero ¿sabes? Soy yo quien lo necesito a Él. Dios no necesita mis alabanzas, pero es mi alma sedienta la que se necesita refrescar, alzando la voz, alabando su nombre. Soy yo quien termina en completo desánimo, soy yo quien termina ahogado en una profunda insatisfacción cuando mi prioridad es otra cosa antes que dedicarle tiempo a Él. Soy yo. Soy yo quien se parte la cara a sí mismo cuando en mi corazón digo no hay Dios y lo ignoro. Soy yo. Él no. Y la verdad y la justicia de Dios nos condenarían y su justa ira nos destruiría si no fuera por su gracia que nos libera de la culpa. Y hoy necesitamos recordar, hoy necesitas celebrar que fue Dios quien dio no solamente el primer paso, sino que Él dio todos los pasos que fueran necesarios para poder encontrarnos con Él. Aún sabiendo eso, aún sabiendo cuánto le íbamos a fallar, aún a pesar de que Él conoce nuestras deficiencias, aún sabiendo que íbamos a actuar a partir de nuestras heridas, hiriendo a otros. Mira lo que dice Ezequiel, capítulo 14, Ezequiel 16. Ezequiel 16, del 4 al 6, y está hablando acerca de justamente la infidelidad del pueblo de Israel. Y le está recordando lo que Él ha hecho por ellos. Y espero que puedas identificarte con esto. Dice, y en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavada con aguas para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta con fajas. No hubo ojo que se compadeciera de ti para hacer algo de esto, teniendo de ti misericordia, sino que fuiste arrojada sobre la faz del campo, con menosprecio de tu vida en el día que naciste. Y yo pasé junto a ti, y te vi sucia en tus sangres. Y cuando estabas en tus sangres te dije, vive. Sí, te dije, cuando estabas en tus sangres, vive. Y este texto es súper fuerte, porque nos relata la condición de nuestro corazón y de nuestra vida.
y cuando nadie daba un peso por nosotros, cuando fuimos menospreciados, cuando fuimos etiquetados, cuando fuimos rechazados, dice Dios que Él nos ve. Y estando en nuestra sangre, estando en nuestro lamento, estando todavía nuestras heridas supurando sangre y pus y lo que pueda salir de una herida, Él dice, yo te vi y te dije vive y te dije ven. Y aunque Él se deleita en sí mismo y es un Dios satisfecho y plenamente feliz en sí mismo, Él te miró y decidió rescatarte y decidió redimirte porque tiene un motivo de gracia que le hizo extender su mano para sacar tu vida de la ruina en la que se encontraba, no solo para liberarte del castigo que merecías por tu pecado, sino que además de eso, y esto fue lo que a mí me voló la cabeza, Dios decide rescatarte, Dios decide redimirte, Dios decide salvarte, Dios decide presentarse a tu vida para compartir contigo, escucha esto, para compartir contigo lo más infinitamente glorioso que Él tiene. Y es Él mismo. Dios te rescata para compartir contigo a Él. Él se da a ti. Y si eso no es suficiente, no sé qué más puedo ofrecerte, o no yo, sino Él. Mira lo que dice Salmos 16, 10 y 11. Está ahí en la pantalla si todavía no lo encuentras. Dice, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. Y marca eso. En tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. Entonces ve lo profundo de esto. Porque Dios nos rescata, Dios nos redime, Dios nos cura para poder compartir con nosotros el infinito y extraordinario deleite, el infinito y extraordinario gozo, el infinito y extraordinaria paz que Él ha experimentado en Él en sí mismo durante toda la eternidad. Aunque Él es pleno, aunque Él es feliz, aunque en Él hay una adoración y una alabanza mutua, Dios decide rescatarte para compartir justamente eso contigo. ¿No te encanta eso? Eso significa que entre más buscas su gloria, más feliz eres. Entre más decides vivir para Él, más satisfecho vas a sentirte. Dios demanda nuestro amor y nuestra adoración de manera exclusiva. Y este es otro punto que también ya vimos. Dios demanda de tu amor, de tu alabanza de manera exclusiva, no porque Él la necesite. Él no está necesitado de amor. Él no es un ser carente de atención. Pero porque Él sabe que nuestra propia paz, nuestro propio gozo, nuestro propio deleite dependen de nuestra capacidad de adorarle y alabarle por sobre todas las cosas. Y no sé por cuántas cosas has pasado en esta semana, pero muchas veces nuestra falta de paz, nuestra falta de gozo, nuestra falta de contentamiento, nuestro cansancio físico, espiritual, mental, muchas veces no es tanto por todo lo que tienes que hacer en la semana, sino por esto. Porque tu corazón todavía no tiene un verdadero carácter
que ha aprendido a adorarle. Porque cuando tú y yo aprendemos a adorarle, hay gozo y hay delicias en nosotros. Ojo, no estoy menospreciando tu trabajo, no estoy menospreciando tu labor, no estoy menospreciando tu servicio. Pero ¿cuántas veces te has ido a descansar y regresas exactamente igual o más de cansado que antes? Porque, voy a descansar, y en lugar de abrir tu Biblia y ponerte a leer y meterte y buscar su presencia y hallar el descanso que tu alma necesita, no, es todo menos eso. Entonces, una vez más, ve lo profundo de esto, porque verdadero deleite en Dios e idolatría no caben en un mismo corazón. Porque mi adoración y mi deleite en Dios ahogan la idolatría que hay en mi corazón, o la idolatría van a terminar ahogando mi adoración y mi deleite en Él. Pero no hay lugar para ambas cosas. O hay adoración, o hay deleite en Dios, o hay idolatría. Pero ambas cosas no caben. Y mira lo que dice Juan 4 sobre esto. Y 24, y también está en la pantalla si todavía no lo encuentras, dice: mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. ¿Te das cuenta? Porque la redención va mucho más allá de solo rescatarnos de una mortal condición. Redención es más que asegurarnos un destino. Redención nos restaura y nos da la capacidad de convertirnos en los adoradores que debemos ser. Entonces, ve lo importante de esto, porque redención abre la puerta a convertirnos en lo que nos va a ayudar a deshacernos de los ídolos que hasta el día de hoy nos han robado la posibilidad de experimentar la paz, de experimentar el gozo, de experimentar el deleite, de experimentar la plenitud que solamente podemos encontrar en Jesús. Si hoy tienes falta de paz, si hoy traes desánimo, si hoy traes cansancio, si hoy no estás satisfecho, si hoy sientes que, es que necesito algo más, adora, alaba, porque una vez más, un verdadero deleite en Dios e idolatría no cabrán en un mismo corazón. Y muchos de los fracasos, muchas de las aflicciones, muchas de las luchas, muchas de las cargas, muchos de los desánimos, mucho de los desgastes que quizá hoy estás experimentando en tu vida, tiene su origen por no tener un carácter que ha aprendido a verdaderamente adorar y alabar a Dios por sobre todas las cosas. Entonces, ojo, no busques que las circunstancias cambien. Es que si tuviera más recursos, es que si, no sé, no, simplemente creo que pueden venir cosas a tu mente con referencia a esto. Es que si esto cambiara, es que si esto pasara, es que si tuviera esto, mi vida cambiaría. Y Dios dice, no, es que si aprendieras a alabarme, es que si aprendieras a adorarme, es que si de verdad aprendieras a tener contentamiento en mí, esas cosas no robarían tu gozo, esas cosas no robarían tu paz, esas cosas no robarían tu ánimo, esas cosas no serían un obstáculo. Apocalipsis 19, 9 y 10. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Y me postré a sus pies para adorarle.
Está hablando de que Juan quiere adorar al ángel que le está dando esta revelación. Y él le dijo, mira, no lo hagas. Yo soy un consiervo o un mensajero tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. ¿Adora a quién? A Dios. Adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Adora a Dios. Si vamos a Génesis 3, especialmente en la caída del hombre, vamos a encontrar un escenario completamente diferente al que se describe aquí. Ya que en Génesis se describe a Adán y Eva tratando de esconderse de la presencia de Dios, llenos de un profundo temor, llenos de vergüenza, llenos de culpa como el resultado de su pecado. La buena noticia es que Jesús lo cambia todo y Apocalipsis 19 nos describe unas bodas, las bodas del Cordero, en la cual una multitud va a ser llamada a participar y será una reunión gloriosa, una reunión que, aunque va a estar llena de pecadores, aquí, y a diferencia del jardín, los pecadores no estarán tratando de esconderse por temor. Los pecadores no estarán tratando de esconderse por culpa o vergüenza ante la presencia de Dios. No. Estos pecadores estarán celebrando que han sido redimidos, que no hay condenación. Y la adoración que fue interrumpida en el jardín a causa del pecado ha sido restaurada. Y el sonido de sus alabanzas nunca más será silenciada, porque nunca más experimentarán la separación que los alejó de su Salvador. Y hoy tú y yo podemos participar de eso. Y hoy tú y yo podemos participar y alabar y adorar y unirnos a este coro que alabará y que glorificará a Dios por la eternidad.